Es demasiado tarde cuando Alena se acercó a la valla de hierro forjado vestida con una chaqueta y un pantalón negros. No prestó atención a la oscuridad o al frescor. A la niña no le importó. Continuó cargando flores que acababa de comprar en el mercado para su amado prometido. Sus pasos permanecieron confiados, como si estuviera yendo a su negocio habitual y no a la tumba de su amado. Alay ni siquiera se dio cuenta de que los charcos comenzaron a acumularse bajo sus pies, convirtiendo la arena en barro pegajoso. Tan pronto como llegó a la tumba, se apretó contra la piedra fría del monumento, como si tratara de tocar a su amado a través de la foto. Ella se quedó en silencio durante mucho tiempo, mirándolo a los ojos azules. Su corazón, tan sorprendentemente impreso en la imagen, le dolía. Extrañaba a Oleg y más que nada en el mundo le gustaría traerlo de vuelta. Perdóname, querida, susurró. Si supiera que algo podría amenazarte, si tan solo hubiera una manera de protegerte ese día. La niña se secó furtivamente una lágrima que apareció en el rabillo del ojo. Parecía que ya había gritado todo lo que era posible, pero la amarga humedad volvió a brotar del interior del alma de la viuda. Te amo tanto, sollozó Alena. Se quedó en silencio, tratando de acercarse mentalmente a su amante como si él solo la escuchara a ella. Habiendo hablado hasta el final, sintió cierto alivio. Alena nuevamente confió en que su amor por Oleg no se había desvanecido y nunca moriría. La lluvia espesa seguía cayendo como agua fría de un balde. No podía ahuyentar al solitario visitante del cementerio. Todo un torbellino de pensamientos sombríos daba vueltas en su cabeza. Oleg era un escalador industrial, uno de los mejores en su campo. ¿Cómo podría soltarse? El examen oficial confirmó que se había producido una ruptura. Solo Alena sabía que esto simplemente no podía suceder. Su prometido siempre revisaba cuidadosamente el equipo antes de salir. Comprobó la integridad del equipo de la manera más seria. Además, la rotura de una cuerda todavía podría considerarse un accidente, pero ese día, todo el conjunto no pudo soportarlo. Estaban desgastados por la vejez. Los colegas se encogieron de hombros y dijeron que los accidentes no le pasan a Oleg. Quiso gritar, pero nadie prestó atención a los lamentos de la desgraciada viuda. La idea la perseguía una y otra vez de que si él moría no por casualidad, si lo mataban. Una vez más caminó alrededor de la tumba, mirando cada detalle, tratando de desentrañar el misterio de lo que sucedió en el sitio de construcción. Cuando la niña levantó la cabeza, un relámpago brilló en el cielo y las gotas de llovizna se hicieron más pesadas. Luchó consigo misma y se dirigió hacia la puerta. Aunque no quería dejar el cementerio, ahora era el único lugar donde Alena realmente podía abrirse y comprender el significado de su vida. Para distraerse de alguna manera, la niña comenzó a contar los pasos. Oh, si pudiera retroceder en el tiempo, pero ahora no podía preguntarle nada cuando todavía estaban juntos. Encontró al hombre más maravilloso. Por eso la muerte de Oleg parecía un golpe tan duro. Pero durante este periodo difícil, descubrió que Aliona estaba embarazada. Durante el embarazo, se descubrieron varios problemas. Alena casi sufre un aborto espontáneo. En el primer mes, tuvo que luchar contra las náuseas, la fatiga, los dolores de cabeza y no tenía a quien acudir en busca de ayuda. Un huérfano que creció en un orfanato no era ajeno a luchar con dificultades. Sacudiéndose el flequillo húmedo de la frente, Alena continuó encontrando su camino a lo largo del camino, lamentando profundamente no haber llevado un paraguas con ella. De hecho, el antiguo cementerio de la ciudad era un lugar pintoresco y sorprendentemente hermoso. Era grande, cubría un territorio de ciudad sólida, con altos muros de piedra que cercaban todo y creaban la sensación de que este era su propio mundo. Cuando los visitantes pasaban por las colosales puertas y se encontraban con los enormes monumentos, cada uno conservaba su singularidad y tenía su propia historia. Algunos estuvieron en pie durante muchos años y, por lo tanto, parecían ruinas, mientras que otros todavía estaban bien mantenidos. Había muchas criptas que daban testimonio de la riqueza y la importancia de las personas enterradas en ellas. Alena tropezó, cayó una piedra en el camino y las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. Últimamente, la vida había sido bastante dulce. No había suficiente dinero para pagar su vivienda conjunta con Oleg, por lo que tuvo que regresar a los suburbios.
Como alumno de un orfanato, el Estado asignó una pequeña casa de apartamentos para todos. Entonces el director del orfanato se encogió de hombros, sobre todo porque alguien sin vivienda vivía en el centro. Alena recordó las palabras de su maestra de que era mucho más fácil decirlo que hacerlo. La casa no solo era pequeña sino también muy vieja y no había sido reparada durante mucho tiempo. Habiendo cruzado el umbral de su nuevo hogar por primera vez, Alena experimentó un ataque de anhelo real. ¿Quién la ayudaría a arreglar todo esto? Después de todo, el nacimiento se acercaba, lo que significaba que ella y el bebé tendrían que vivir en este granero, que difícilmente podría considerarse un hogar adecuado. Mientras tanto, las nubes de tormenta finalmente se espesaron, estallando con otro relámpago. Las gotas tamborilearon sin piedad en el suelo, amenazando con caer con elementos reales. Alena miró impotente a su alrededor. Todavía quedaba una sección decente del camino hasta que llegó al techo salvavidas de la parada de autobús. Completamente mojada, trató de encontrar refugio en algún lugar cercano, pero solo notó las paredes talladas de la cripta. Como respondiendo a sus súplicas mentales, las pesadas puertas se balancearon ensordecedoramente, haciendo crujir el silencio del cementerio. La piel de gallina le recorrió la espalda, pero sabía que la cripta solo daba miedo en las películas de terror. De hecho, la parte superior de estos edificios era una especie de mirador para que los familiares que acudían pudieran instalarse tranquilamente y conmemorar a los muertos. Lo principal era no bajar donde se almacenaban los verdaderos ataúdes con huesos detrás de losas de piedra. Realmente se volvió incómodo allí. Vacilando un poco, Alena, sin embargo, se dirigió hacia la cripta. Sorprendentemente, el interior del terrible edificio parecía sorprendentemente pequeño y acogedor. El piso estaba hundido en el suelo y las paredes estaban revestidas con baldosas de piedra colocadas en un patrón de mosaico. Además, había una ventana de ventilación debajo del techo cuando sus ojos se acostumbraron un poco a la oscuridad. Alena vio un hábil bajorrelieve e inscripciones en las paredes. Con un poco de esfuerzo, incluso podrían leerse. La nuca debería haberse erizado, pero Alena solo sintió el alivio de un refugio largamente esperado. Se arregló la ropa mojada, quitándose un hilo de humedad fría de la cara. Durante varios minutos, simplemente se quedó escuchando el sonido de la lluvia rompiendo el techo de tejas. Cuando sus ojos se acostumbraron un poco a la oscuridad, Alena finalmente pudo mirar mejor a su alrededor. Tropezando con una mirada a una sección de la pared, notó tres figuras extrañas que irradiaban con patrones tallados en la piedra. Alena se estremeció involuntariamente, retrocediendo bajo su pie. Algo chilló y una rata disgustada se precipitó en su agujero, ahuyentando a las arañas que reptaban lentamente sobre las piedras. El suelo estaba cubierto de hojas secas. Pero lo más importante, un montón desordenado de cuerdas sucias yacía en la esquina más alejada. Parecía que un teléfono móvil, al menos un rectángulo negro, más que nada parecía un teléfono móvil. Alena susurró desde la rareza, temerosa de romper el grave silencio. Su voz apenas se oía en el fragor del aguacero, pero aún así la niña prefirió guardar un respetuoso silencio. Resultó ser cuerdas atadas en un nudo y cortadas por algo afilado. En el lado opuesto, se veían desgastados y sucios. El rectángulo negro realmente resultó ser un dispositivo en el que parpadeaba una pequeña luz. La batería todavía no está muerta, pensó la chica mientras se ponía en cuclillas. Sus dedos tocaron con cuidado la pantalla del dispositivo, que se iluminó suavemente, mostrando la mitad de la carga. Aparentemente, se había perdido recientemente. Pero ¿cómo podríamos extrañarnos?, pensó Alena, recordando si había visto a alguien hoy en el cementerio. Parece en el camino y nadie se cruzó. Aunque Alena estaba tan absorta en su propio dolor que apenas se habría dado cuenta de un compañero solitario, incluso después de pasar muy cerca. La pantalla continuó parpadeando, mostrando una animación de un candado abierto. ¿No es extraño que el propietario no haya establecido la contraseña? Alena nunca tuvo curiosidad, pero aún así decidió profundizar en el teléfono inteligente. Tal vez sea posible encontrar a los propietarios para devolverle el teléfono. Cogió el dispositivo, deslizó el dedo por la pantalla y terminó en el menú principal.
El protector de pantalla del escritorio resultó ser una fotografía de una belleza que mostraba unos dientes blancos perfectamente uniformes en una sonrisa. Y junto a ella, las manos de Alena temblaban. Sintió como todo en su interior se estaba muriendo porque Oleg la estaba mirando, feliz y alegre con ropa desconocida y una compañía extraña. Alena trató convulsivamente de recordar si había visto a esta chica antes, pero el rostro de la belleza parecía completamente extraño. La pareja se encontraba frente al telón de fondo de un automóvil costoso para el cual un escalador industrial tendría que ahorrar durante un par de décadas. Sus piernas temblaron, sus dedos se debilitaron y Alena apenas pudo evitar que el teléfono se cayera. Ella no entendió nada en absoluto, y siguió mirando el teléfono móvil malogrado. ¿Cómo podía ser esto y por qué su conciencia estaba llena de miles de pensamientos diferentes? Obedeciendo a una corazonada, entró en la galería de fotos y encontró la imagen misma. Protector de pantalla y miré el número, el dispositivo guardó laboriosamente la fecha. Cuando se tomó la foto y se confirmó categóricamente que la imagen se creó después de la muerte de Oleg. Por supuesto, tal información podría haber sido falsificada. Pero, ¿por qué derribar a la viuda desafortunada? ¿Confundido, para burlarse? ¿Quién podría predecir que exactamente hoy estallará una tormenta y ella parece estar en una cripta solo porque no llevó un paraguas con ella? Alena sintió que sus pensamientos se mezclaban con papilla. No sabía qué hacer, a dónde correr y siguió mirando la foto. Ella no cree a mis propios ojos. ¿Oleg vivió una doble vida? Bueno, sí, le señalaste que simplemente no podía ser él. Pero, ¿quién era este hombre entonces? Continuó agarrando el teléfono en sus manos cuando de repente le vino a la mente un pensamiento diferente. Debe encontrar al propietario del teléfono móvil, al menos él puede dar al menos algunas respuestas. La niña empujó cuidadosamente el dispositivo, luego abrió la lista de contactos, se desplazó y vio la inscripción «Papá es excelente» con el número de un pariente cercano. «Hola», dijo una voz. «Hola, ¿quién eres?», preguntó sospechosamente el interlocutor. «No me conoces». «Estoy con mi hijo». «¿Dónde está?». Aliona, sin entender, miró la pantalla. Parece que el único hilo en el que depositó tantas esperanzas la llevó a un callejón sin salida. ¿Me escuchas? Acabo de encontrar el teléfono y decidí llamarte para que la vuelta en la calle siguiera furiosa. Entonces Alena melancólica se encogió de hombros. Aproximadamente media hora después, un costoso automóvil extranjero llegó a las puertas del cementerio de la ciudad, del cual saltó de inmediato un hombre con un traje respetable. Hacia la cripta, el hombre avanzó con paso confiado, demostrando su propio poder e influencia. Era alto, de hombros anchos, bastante imponente. Su lujosa chaqueta negra no dejaba dudas sobre el éxito de un hombre de negocios. El cabello pulcramente peinado traicionaba el rigor, y una mirada profesional en su rostro, una expresión de control, estaba impresa con confianza en sí mismo. Gilles dio la impresión de un hombre que sabe lo que quiere y está dispuesto a hacer todo para lograrlo. Los faros del auto iluminaron su camino, rompiendo los barrotes de la cerca pintada de negro. El hombre era un brillante representante de los hombres de negocios exitosos, guapo, elegante, que atraía la atención de todos. «Hola», murmuró la chica, agitando la mano. «Tú, Alena», aclaró sombríamente el hombre, mirando el interior de la habitación de la cripta. «Sí, y el teléfono que encontré allí», un dedo delgado señaló la esquina más alejada de la habitación donde aún estaba la cuerda arrugada. El hombre sintió en silencio, mirando las cuerdas y luego tomó el teléfono. Al igual que Alena, hojeó las fotos y se aseguró de que la historia fuera cierta, luego guardó el dispositivo en su bolsillo. Solo después de eso llamó la atención sobre la niña. La ropa de Alena temblaba por el frío, y el aire fresco del entierro no contribuyó a secarse en absoluto. «¿Cómo terminaste aquí?», preguntó Mikhail, extendiendo la chaqueta de la pobre. «Ella vino a la tumba del novio». «Sí, no vale la pena». «Todo está en orden», la niña trató de rechazar la oferta. «Vamos», envió un mensaje Mikhail a su asistente, quien inmediatamente apareció en el umbral, con un gran paraguas en las manos. Alena fue primero, mientras que el empresario, por su parte, se quedó a mirar a su alrededor en busca de rastros de su hijo desaparecido.
Ella todavía no entendía la esencia del asunto. Pero a juzgar por la cara preocupada de su padre, tampoco fue indiferente al destino del dueño del teléfono. Adán Teléfono. Informe a los especialistas dónde estuvo Igor por última vez y a quién llamó Igor. Quien no entendió, Aliona preguntó, mi hijo, el tipo de la foto, ¿lo viste? Disculpa, puedo preguntar, por supuesto, pero tu hijo no tenía un hermano gemelo. Le tocó al empresario que no entendió mirar la pregunta de este interlocutor. En algún momento, Mikhail incluso sospechó que la niña parecía demasiado infeliz y confundida para ser una estafadora. Hasta donde yo sé, no, se encogió de hombros el empresario. Igor nació solo con nosotros. Al principio, el hombre se mostró escéptico con respecto a Oleg. Con demasiada frecuencia, alguien usurpaba su riqueza con una variedad de pretextos. Sin embargo, la niña estaba lista para su desconfianza y mostró su foto conjunta con su esposo en su teléfono. De hecho, para mostrar interés, al final expresó sus condolencias por la pérdida y se ofreció a llevar a la pobre a casa. Alena al principio pensó en negarse, pero mirando la tormenta que estalló fuera de la ventana, se encogió de hombros con frialdad. Hacía calor y comodidad en el coche. Algo conocido, tu historia me interesó, prometió Mikhail, dejándola en la dirección indicada. Gracias, esperaré, asintió agradecida Alena. La lluvia amainó un poco y con cuidado abrió la puerta del coche y salió corriendo. El crepúsculo engrosado extrañamente se extendía. Mikhail, despidiendo a un nuevo conocido con una mirada pensativa, dijo, ¿estás seguro de que está diciendo la verdad? El asistente preguntó con escepticismo. Eso es lo que tienes que averiguar. Como resultado, resultó que Igor llamó por última vez a su adjunto de negocios. El joven trató de no sacar dinero de las cuentas de su padre y abrió su propio negocio hace unos años. Mikhail estaba orgulloso de la perspicacia empresarial de su hijo. Me alegro de que el chico haya podido arreglar la vida sin depender de la herencia familiar. El jefe del servicio de seguridad del empresario fue a visitar a un diputado sospechoso el mismo día, solo que no estaba en el trabajo. Hola colegas, dijo el jefe de seguridad, sacudiendo la cabeza. Era un hombre fuerte y saludable con hombros anchos y un andar confiado. Era unos 2 metros más alto que el promedio y tenía una musculatura enorme. Gennady, así se llamaba, vestía un traje negro que enfatizaba su fuerza física. Una insignia de guardia claramente visible brillaba en su cuello, y las manos del hombre estaban ocultas bajo guantes de cuero fino, lo que le daba cierto misterio. Sus zapatos negros estaban barnizados y pulidos con un brillo de espejo. Su rostro expresaba siempre serenidad y confianza. Se portaba pulcramente con una postura orgullosa, lo que hablaba de los posibles muchos años de experiencia trabajando como guardia de seguridad. En su cinturón, había una pistolera adornada con inserciones de metal, con una pistola pesada. ¿Podría alguien realmente esconderse de ti? Levantó una ceja el jefe de seguridad. Nosotros. Cuando descubrí que se escondía en su casa de campo en las afueras de la ciudad, los muchachos ya estaban en camino. Entonces, decidí informarle personalmente. Él puede decidir y unirse. La decisión fue acertada porque Mikhail llevaba varios días preocupado por su hijo. No pudo comunicarse con él y no recibió respuestas a los mensajes. Queriendo entender la situación, Mikhail fue inmediatamente a la casa de campo del diputado para averiguar qué estaba pasando con Gennady. El empresario llegó al lugar y se enfrentó a un insólito silencio que reinaba en torno al diputado. El desafortunado hombre llamado Valentine parecía fingidamente escéptico y trató de evitar responder todas las preguntas. Era tan tonto. Uno de los subordinados de Gennady había estado tumbado durante media hora, golpeando a Valentine en el costado con el puño. Valentine se inclinó por el dolor, fingió toser, pero nuevamente se negó a hablar. El hombre andrajoso, torpe y flaco no parecía un héroe en absoluto. Aparentemente, el miedo al castigo superó el beneficio obvio de la confesión. Y solo porque siguió aguantando, volvió a preguntar, ¿qué vamos a hacer? Los policías subalternos llamarían, eso sí, hasta que no haya nada que demuestre dudas, dijo el jefe de seguridad. Escucha a mi amigo en silencio, dijo James, inclinándose sobre Valentine. Debes decirme toda la verdad. De lo contrario,
Permitiré que mis muchachos no llamen a la policía. Te dejaré en paz. La voz del empresario era pero por alguna razón afectó al prisionero. Los ojos de Valentín se agrandaron. Tragó saliva nerviosamente, sacudiendo la cabeza de un lado a otro. No creo nada, el diputado se estremeció, cubierto de grandes gotas de sudor. Estaba claro cómo el sentido de autoconservación luchaba dentro de él con el deseo de decir la verdad. Y dolorosamente decidió cómo sería más rentable actuar. Está bien, veo que la diplomacia no funciona aquí. Continúe, Mikhail Gennady agitó la mano. Sus subordinados estaban a punto de moverse hacia el prisionero, pero de repente hubo un ruido a la vuelta de la esquina. Igor, brutalmente golpeado y atado, cayó al suelo del armario de Mikhail. Su guardia corrió hacia su hijo para liberar al tipo. Gennady retiró con cuidado la mordaza de la boca de Igor y Mikhail levantó a su hijo en brazos y se lo llevó. Lo tiró dentro del auto. Hablamos más tarde, dijo, arrojándolo por encima del hombro, mirando a Valentín. Solo asegurarme de que los muchachos lo enviaran al hospital lo antes posible. Aunque Igor logró salvarse, parecía que tenía una nariz extremadamente afilada. Empecemos, asintió el empresario a su guardia. Resultó que Valentín no solo secuestró a su jefe sino que planeó matarlo. Al darse cuenta de que el juego falló, el atacante contó cómo hace un par de días quiso enterrar a Igor en esa misma cripta del cementerio, al amparo de la noche. Entregó al tipo atado al lugar correcto e incluso comenzó a preparar la tumba en el rincón más remoto del edificio. Pero fue asustado por el vigilante nocturno que decidió mostrar un celo notable e hizo una ronda nocturna. Valentín se dio cuenta de que los sonidos del trabajo en la noche llaman mucho más la atención que durante el día. Por lo tanto, decidió apoyar al prisionero hasta el amanecer, para cavar en un bosque local. Y todo hubiera salido bien, pero el diputado no se dio cuenta de cómo. El desafortunado teléfono se cayó del bolsillo del cautivo, lo que finalmente condujo a su rastro. ¿Fue iniciado por el amenazante?, preguntó Mikhail, y luego el diputado respondió enojado. Valentín escupió en el suelo, el gesto debió parecer amenazador, pero el desafortunado secuestrador solo se ensució con su propia saliva. Los hombres se reunieron a su alrededor, fluyendo por su barbilla, hicieron muecas tan ridículas que parecía hacer muecas un poco más. Valentín todavía se dio por vencido y no quería empezar a hablar de sus planes. Resultó que casi desde la infancia le guardaba rencor a la familia de Mikhail. Led empezó todavía hace muchos años cuando el empresario despidió a su padre Valentín. No pudo soportar el golpe al principio, se puso triste, comenzó a beber después y rodó por completo. La persuasión de la familia no ayudó demasiado, el orgullo del hombre resultó muy herido y en lugar de reunir fuerzas para construir una vida nueva, se emborrachó por completo después de lo cual, claramente, el insulto de hace muchos años sacudió la cabeza. Mikhail preguntó, ¿sabes por qué despidieron a tu papá? ¿Qué diferencia hace para ti comenzar a ser rico en vidas humanas? Eso es todo lo que el diputado les sonrió a ustedes, pobres, como si les correspondiera a ellos salir de mi hijo. No se arrepintió de haber vivido para enterrar a su padre, quería colgarse del secuestrador. ¿Y tu papá? Todo el departamento arruinó a los buenos especialistas al rojo vivo, trajo órdenes idiotas para trabajar, no le di 6 meses para volver a establecer la producción, así que no hizo nada durante 5 meses, pero comenzó a perseguir al empleados restantes para que todos pudieran llegar a tiempo. Escribieron una carta de renuncia colectiva como esta, ¿quién eres tú para que te pueda mentir en absoluto? No puedo hablar de eso ahora, en el mundo nada cambiará a partir de esto. Valentín miró a los hombres de negocios de manera perseguida, pero luego sus ojos brillaron con tanta maldad que el diputado solo hundió tímidamente la cabeza entre sus hombros. El juego había terminado. Y ahora este torpe criminal solo esperaba seguir con vida. Ay, una u otra vez te hubieran llevado a la cantera. Sí, habrían excavado allí para que fuera descortés estirar pensativamente a Gennady, crujiendo sus dedos. No hay necesidad de negar con la cabeza, Mikhail, debido a un mosquito tan insignificante, es un pecado tomar la señal del jefe. Los guardias ataron a Valentín y lo arrastraron hasta la cajuela del auto del criminal, junto con todas las confesiones pulcramente grabadas en la grabadora. Lo enviaron a la policía, y el propio empresario fue inmediatamente al hospital, y así salió todo, dijo Mikhail.
Valió la pena la protección de su hijo Allen, solo sorprendido por el asentimiento, espantosamente tapándose la boca con la palma de la mano. Ella se sorprendió en la cama del hospital, frente a ella yacía una copia real del difunto prometido, el tipo era como 2 gotas de agua similar a Oleg, aunque ahora estaba inconsciente. La sala en sí no los dejaba entrar, pero me permitieron mirar al paciente desde la puerta. Déjame sentarme aquí, dijo Alena por un rato. Por supuesto que necesito irme por negocios, pero dejaré a mis muchachos aquí. Ellos cuidarán. En todo caso, dirígete a ellos, asintió el empresario. La chica sonrió agradecida y luego entró con cautela. Se sentó en silencio en la mesa junto a la cama, incapaz de apartar la mirada del desafortunado prisionero. Sus rasgos faciales estaban ligeramente estropeados por moretones, abrasiones, sin embargo, todavía se parecía demasiado a su difunto esposo. Alena extendió la mano para tocar el rostro familiar, pero inmediatamente movió tímidamente los dedos cuando notó que el paciente había abierto los ojos. Hola, Igor sonrió débilmente, ya estoy en el paraíso. Hola, respondió Alena avergonzada, estar en el hospital no es tan malo. ¿Y dónde está este bicho raro? Aunque probablemente no lo sepas, el tipo hizo una mueca, en realidad lo sé. Ayudé a salvarte. Aún así, Igor sonrió y trató de levantarse, pero volvió a hacer una mueca. Quédate quieto, no puedes moverte así, dijo el médico. Está bien, ¿cómo te llamas? Al menos Aliona, bueno, gracias Alain por salvarme, dijo Igor. Bueno, ¿qué dijo Mikhail? Sentados en la oficina, los hombres estaban reunidos alrededor de una enorme mesa de roble que les servía de lugar de trabajo. Contrariamente a la costumbre, la mesa estaba casi completamente desordenada con montones de papeles, rompiendo el orden habitual. Hoy, el lugar se convirtió en un caos por orden de Mikhail. El hombre estaba decidido a averiguar de dónde había sacado un doble su único hijo y qué había sucedido aquel fatídico día en que murió el joven. La historia de Alena le pareció sospechosa. En su opinión, los escaladores industriales difícilmente habrían subido a la cima sin realizar controles básicos del equipo. Ni siquiera sé si hemos revisado todo, dijo Gennady. Al menos esos hilos que parecían lógicos. Sí, el empresario suspiró pesadamente. Desde el comienzo mismo de la investigación, no podía dejarlo ir. Los recuerdos del pasado perseguían a Mikhail. Su esposa, la madre de su único hijo, había muerto hacía muchos años durante el parto. En ese momento, el empresario se encontraba en un largo viaje de negocios al extranjero y ese día no estuvo presente en el hospital. Su esposa había sido reservada y ni siquiera había revelado el sexo del niño ni enviado una foto a casa. Solo sabía que su embarazo había transcurrido sin complicaciones, pero ella había ocultado las preocupaciones de los médicos sobre su propia salud. Desafortunadamente, debido a los problemas que habían surgido, Mikhail no pudo regresar al país aún después de recibir la terrible noticia. Los competidores en la fuerza policial buscaban a hombres de negocios exitosos como él. Dios sabe quién más. Mikhail había proporcionado dinero al hospital y contrató de forma remota a una enfermera para cuidar al precioso bebé. Era esta niñera la que ahora buscaban todas sus personas de confianza. Si alguien pudiera revelar el secreto de la aparición del misterioso doble, sería ella. Sin embargo, la mujer había desaparecido sin dejar rastro. El subordinado de Gennady había buscado por toda la ciudad, pero no pudo encontrar ninguna pista. Se necesitaron unos 3 días más para finalmente seguir el rastro de la escurridiza mujer. Al final, con gran esfuerzo y sobornando a varios agentes, el subordinado de Gennady logró localizar a la misteriosa niñera, Yadgiye. La mujer asustada fue obligada a subir al auto sin siquiera permitirle empacar sus cosas. La llevaron directamente a la residencia de Mikhail, donde la sometieron a un intenso interrogatorio. Entonces, cuanto antes terminemos, más rápido podrás irte a casa, le dijo Veska a Mikhail. Las mujeres estaban asustadas y acurrucadas en una silla por miedo. No podían pronunciar una palabra, como si los hubieran atrapado en la escena de un crimen. Al principio, el hombre rico se había mostrado escéptico acerca de la situación. Idea de la participación de Aya Semyonovna en toda esta historia. Pero cuando vi sus ojos en vivo, entendí que este hilo puede conducir a la verdad.
Te sugiero que empieces a contarlo para no pasar a medidas más serias, dijo Gennady, de pie justo detrás de la niñera. Bueno, simplemente no me toques, dijo la mujer. Hice todo para vengarme. Perdona al tonto. Ya ha pasado tanto tiempo. Se las arregló para arrepentirse, pero solo tarde. Más específicamente, el lamento de Aya Semyonovna poco interesante comenzó a contarle a Vircheva sobre eventos pasados en su juventud, el trabajo de una niñera para un rico hombre de negocios por un sentido de venganza. Dio a uno de los niños a un orfanato. Resultó ser saludable para una amiga, pero su madre no soportó un parto difícil antes de tener tiempo de contarle a su esposo las buenas noticias. Y debido a la ira de un pequeño sinvergüenza, los hermanos fueron separados y murieron todos juntos. Si no fuera por ti sigo viviendo como la gente, pero yo pensaba que sí. Déjate sufrir también y envidia la buena vida. Qué pecado esconder, solo quería agregar una mosca en el ungüento al barril de miel de otra persona. El tonto era una mujer joven, bajo la mirada enojada de Mikhail, encogida esperando las inevitables represalias. Probablemente valdría la pena castigar al viejo pecador. Pero ha pasado demasiado tiempo desde el momento del crimen. Además, el hermano perdido ya murió, y el vacío juntos aún no ha traído felicidad a nadie. Gorky, Alena luchó para hacer frente a la opresiva sensación de soledad, las penurias de los últimos años. Perdió su amor y durante mucho tiempo no pudo encontrar un lugar para ella en este mundo. Todo cambió un poco cuando conoció a Igor. Continuaron comunicándose solo para apoyarse mutuamente y la niña sintió cierta conexión cálida. El hijo de Mikhail entendió su dolor y no la dejó en los momentos difíciles. Alena sintió que él era la única persona que realmente la aceptaba por lo que era. Por supuesto, no se trataba de un interés romántico. Después de todo, el chico ya tenía novia. Sin embargo, esto no les impidió mantener relaciones cálidas y amistosas. Alena ayudó a Igor en los asuntos de su empresa. Después de todo, después de que pusieran a Valentina en el puesto de asistente personal del diputado, la vida seguía mejorando gradualmente. Pero un día, le dijo a su futuro esposo que la niña estaba embarazada de una persona completamente diferente. Esto fue una mentira absoluta, pero como dicen en la guerra, todos los medios son buenos. Los celos no eran razonables. Sin embargo, convencer a la amada de Igor de que solo eran amigos alados era decididamente imposible. Los ataques a la infortunada viuda continuaron y ella cayó en una verdadera desesperación, sin saber cómo hacer frente a la monstruosa corriente de mentiras. No supo cómo demostrar su inocencia y, lo peor de todo, que ante simples amenazas y calumnias la novia no cejó. Ella comenzó a buscar cualquier oportunidad y confiar en un competidor en un momento. La mujer obsesionada se topó con un joven que, por una cierta cantidad, estaba lista para convencer a Igor de que él era en realidad el padre del niño. Alena sabía que no había nada de eso, pero no entendía en absoluto cómo justificarse ante la novia de Igor. Le pagó al villano y pronto descubrió que había completado su tarea. El hijo del hombre rico se sorprendió por la noticia. Después de tantos eventos dramáticos por los que pasaron, el chico simplemente redujo su conversación al hecho de que ya no quiere ver a Alena en su vida. La niña trató de explicarse y probar su inocencia. La inocencia de Aliona estaba al borde de la histeria. Fue lanzada de nuevo en el momento más crucial de su vida. La niña no podía creer que todo esto le estaba pasando, pero sabía que necesitaba seguir adelante con su vida sin importar nada. Regresó a su choza en las afueras de la ciudad y pasó esta página. Encontró un trabajo, aunque no mejor. Mientras tanto, Alena no tenía dinero para una clínica privada con especialistas especiales, por supuesto, por lo que recurrió a un hospital ordinario de la ciudad. Los documentos de la paciente fueron considerados para determinar la mejor manera de realizar los procedimientos para la futura madre. Había un feto bastante grande, mientras que la propia Alena era diminuta. ¿Por qué? Taiko le preguntó a la chica. Necesitas una cesárea. Definitivamente tendrás que pagar, pero no te preocupes, la operación es gratis. Solo nos preocupamos por tu salud. Esperemos la fuerza del cuerpo joven. Alena involuntariamente apretó los dedos en puños, sus ojos estaban llenos de ansiedad.
Aunque el médico trató de calmarla, no se mostró muy optimista. A pesar de todas las dificultades, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa si su bebé nacía sano y salvo. Tomó un poco más de tiempo y algunos preparativos antes de que la trasladaran a la sala de operaciones. No te preocupes, mami, sintió que sus manos sobre sus hombros para dar a luz se calmaron un poco. Trató de relajarse y luego sonrió sin audacia, indicando que estaba lista. El cirujano asintió y la futura madre cerró los ojos, pensando solo en el brillante futuro que tenía por delante. En su mente, imágenes de cómo crecerá su bebé, cómo se reirá y dará los primeros pasos destellaron. La operación realmente resultó ser difícil. Al escuchar los primeros llantos de su hijo, Alena sonrió feliz y luego perdió el conocimiento. Los médicos la trasladaron a la unidad de cuidados intensivos para estabilizar lo que había sufrido. ¿Crees que saldrá?, preguntó el interno. Mirando las lecturas de los instrumentos, un cirujano experimentado, su mentor frunció el ceño y luego se encogió de hombros. Veamos. El cuerpo es fuerte. Alena dudó durante mucho tiempo si valía la pena dejar el número de Igor en los documentos, pero decidió que al menos alguien supiera cómo resultó su destino si todo sale de acuerdo con un mal escenario. Después de todo, pasaron algún tiempo juntos, prácticamente convirtiéndose en amigos. Incluso si, como resultado, dejó de comunicarse, el hombre rico emocionado corrió inmediatamente al hospital tan pronto como recibió una llamada. La Internet. Ese comportamiento salado fue tan abrupto solo unos días después. Pensó que valdría la pena tratar de arreglar la situación y no cortar los lazos con Alena. Pero Alena ya había desaparecido de la vista y ahora esta llamada. Aclaró todo para Igor, como explicó la enfermera jefe. Es que es pariente nuestra y no nos dijo nada. Estamos pasando por un momento difícil. Condición, pero su pariente, el niño, está sano y fuerte sin violaciones. El tipo de sangre es raro, pero en general, ¿qué tipo de 4 negativo? Igor sintió como la tierra se le resbalaba bajo los pies. Realmente, tales coincidencias. Simplemente no puede ser. El tipo agarró el mostrador con las manos, sin sacudir la cabeza. Él mismo tenía exactamente este grupo sanguíneo, y si asumimos que el difunto esposo de Alena era su hermano gemelo desaparecido, como se enteró el padre, entonces la niña no engañar a nadie y el bebé nacido es el propio sobrino de Igor. Puedo verla. Cuando el doctor me lo permite. Entonces puedo ver. Tú. Quería decir perdón por no creer. Eres demasiado. Ahora me doy cuenta de cuánto la extraño. Si necesita algo, el dinero no es un problema. Créeme, conseguiré todo lo que digas dinero. Es bueno, pero no estaría de más comer ahora. Necesitamos un donante de sangre, de lo contrario, no tenemos suficientes existencias. Considere que el stock ya ha sido reabastecido. Escribe una lista de todo lo que necesitas. Si necesitas equipo, también escribir. Arreglemos como la asistencia caritativa del hospital de la ciudad. Brillaron sus ojos. Miré detenidamente al chico, evaluando durante mucho tiempo si es adecuado para cuidar de la bebé. Sí, no te preocupes, le encontraremos las mejores enfermeras. Soplaremos las partículas de polvo. Nosotros. Simplemente no quiero que esté aquí solo. Pero en cualquier caso, él necesita supervisión médica al principio, así que espere hasta que la madre se despierte. Si ella le da permiso, después de recibir una lista de todo lo que necesita, Igor se apresuró a hacer órdenes, pidiéndole a la enfermera que lo llamara tan pronto como Alena recupera la conciencia. Ana se despertó unos días después y estaba sorprendida de encontrarse en una sala separada instalada con flores. Disculpe, le grité. En el calor del momento, dijo Igor, entrando por la puerta. La enfermera realmente lo llamó, diciendo que la salud de la niña no estaba bien. Peligro. Ahora la joven madre tuvo un periodo de rehabilitación, después del cual el médico accedió a darle el alta para recibir tratamiento en el hogar. Mi bebé también está bien en él. Sala de partos. No te preocupes, todo está bien con él.
Y si me das tu permiso, lo llevaré a nuestra casa para cuidarlo mientras. Te estás recuperando, no quiero que interfiera. Alena, recordando cuán enojada la miró la novia. No tuvo objeciones. No puedo permitir que mi querido sobrino necesite algo. Dijiste que no podías estar seguro de si era tuyo o si estaba ensangrentado. Ahora es aclarado. Perdóname por ser tan injusto contigo. Esta voluntad nunca vuelva a suceder. Después de recibir el permiso, Igor tomó al niño a su cuidado mientras su madre se recuperaba de la operación. Tomando al bebé en sus brazos, el hombre sintió su propia sangre en él, que disipó la última. ¿Dónde has estado desapareciendo todo el tiempo últimamente? Las dudas llenaron el aire cuando la novia hizo un puchero de disgusto al ver a un hombre con un bebé. Este es mi único sobrino. Y por cierto, necesitamos tener una conversación seria, declaró la novia. ¿Qué tipo de conversación? La chica dio un paso atrás, claramente sorprendida. Y luego el estafador a quien le pagaste para tenderle una trampa te estafó. Piénsalo, tonterías. No investigué al chico y tengo el mismo tipo de sangre. Tales coincidencias simplemente no suceden. Eres completamente tonto. Durante mucho tiempo se ha demostrado que el parentesco no se puede determinar solo por el tipo de sangre. Entonces, le pedí a mi padre que revisara mis canales y resultó que el bastardo se hacía pasar por un amante. ¿Sabes qué resultó? Que la novia estaba en silencio, solo olfateando enojada. Se dio cuenta de que la atraparon, pero aún no ha determinado qué exactamente. De toda la verdad conocida por Igor, probablemente debería comenzar a poner excusas. Pero, ¿qué versión elegir es su confusión? Gennady separó rápidamente a ese bicho raro y resultó que solo le pagaban por decir lo que pedía. Pero aunque no acepto las mentiras, no son lo principal, novia. Aunque ahora, la primera tensa la sensación de que la conversación realmente iba a ser difícil, quiso salir de la habitación y se dirigió bruscamente hacia la puerta, no dispuesta a escuchar las declaraciones finales. Sin embargo, Igor bloqueó su camino. Nuestros oficiales de seguridad, por si acaso, revisaron sus llamadas telefónicas para ver con quién está hablando. Demostró sus llamadas telefónicas con Valentín, el mismo diputado en la compañía de Igor que lo secuestró y luego lo mantuvo en su dacha. Como resultado de la investigación, resultó que la niña traicionera era su amante y no se ganó su confianza en absoluto. Madre no es un amante, pensó. Por eso, la serpiente siguió viviendo todo este tiempo a su lado, resguardada por su familia. Espero morder un pedazo del pastel de la riqueza de su familia. Bien hecho, supuse. Como si fuera increíble administrar un imperio así. ¿Realmente vale la pena contar con el amor sincero de los demás? Pensé que todo iba en serio con nosotros. Vamos, yo también lo disfruté. No tengo sentimientos serios. Solo era un hermoso juguete, así que no pretendas ser una víctima, Siseo la ex prometida. Todo podría haber sido completamente diferente. Otras personas labran su lugar bajo el sol. ¿De qué otra manera podría ganar? Solo devastando a toda su sucia familia bajo la raíz y consiguiendo todo para mí. Si no fuera por este vientre desordenado, tu hermano no habría venido por dinero. Maldita Di, basta. Sal para que mis ojos sean más grandes que tú, exclamó Igor, haciéndose a un lado. La niña y la exnovia se dieron a la fuga. Ni siquiera comenzó a empacar sus cosas, tratando de salir lo más rápido posible de la mansión familiar del cónyuge fallido. En lo más profundo de su alma, supo hasta el último momento que todo esto era un monstruoso malentendido, dijo Mikhail, entrando en la habitación y encogiéndose de hombros. Tantas experiencias han sucedido recientemente. Parecía que después de una vida así, las cosas nunca volverían a ser las mismas. Sabes, exprimimos un poco más de información de esa niñera que te separó en la infancia, dijo Mikhail con cuidado. Resulta que ella le dijo a Valentine que tenías dos, así que arregló un accidente para Oleg. Anunció herederos accidentales. ¿Pasaron por todo esto solo para obtener nuestro dinero? Algunos están dispuestos a hacer cualquier cosa solo para. Hazte rico sin muchos problemas infiltrándote en la familia de otra persona para organizar un asesinato y un secuestro.
¿realmente vale la pena este juego? Aparentemente, para Valentina, parecía más fácil que construir su propio imperio. Ni siquiera sé cómo seguir sosteniendo el imperio, hijo. Ahora no podemos despegarnos. Tenemos que cuidar de Alionka y mi nieto. Bueno, al menos fueron encontrados y devueltos al seno de la familia, al fin y al cabo, sangre nativa. Sí, creo que tienes razón. Alena se despertaba todas las mañanas en su barrio y miraba la foto de su amado difunto prometido, Oleg. Él no solo era su destino, sino también el único apoyo en su vida. Hola, dijo ella. ¿Cómo dijiste, Igor? Al entrar, sonrió mejor. Alena escondió la foto cuando el hermano de su esposo vino a verificar su bienestar y apoyarla, a pesar de lo que habían pasado últimamente. El tipo resultó ser un hombre con un corazón abierto y un alma buena. Si no fuera por el engaño de un traidor, después de someterse a rehabilitación, Igor insistió en que Alena se mudara con ellos. Al principio se resistió porque ya había perdido la costumbre de vivir con alguien bajo el mismo techo. Además, habiendo experimentado ya una vez la ira del dueño de la casa, no quería volver a depender de él. Es mejor tener mi propia choza que estar en una jaula de oro, pensó. Te lo prometo, te juro que esto no volverá a pasar. Lamento mucho lo que pasó y te digo que nunca más te ahuyentaré, dijo Igor, después de haber recibido otra negativa. Resistir tal presión era simplemente imposible, así que Alena estuvo de acuerdo. Además, el niño había estado visitando a su abuelo durante mucho tiempo. Sí, y casi todas las cosas de la casa de campo se trasladaron a la mansión. La casa era enorme, espaciosa, con mucho espacio y excelentes vistas. Igor resultó ser un excelente cocinero. Todas las noches, organizaba una verdadera fiesta para ella, como cuando Oleg aún vivía. Un día, cuando estaba sentada en el balcón viendo la puesta de sol, Igor vino y se sentó a su lado. Él sostenía un precioso anillo que una vez perteneció a su difunto prometido. Alena, entiendo lo difícil que es para ti ahora, y quiero que sepas que nunca podré reemplazar a Oleg en tu vida. Pero como su hermano, ahora tengo que cuidar de ti. Pase lo que pase, quiero que estés feliz. Como a él le gustaría desearte, si me dejas, estoy listo para pasar el resto de mi vida cuidando al bebé y haciendo todo lo posible para hacerte feliz, dijo Igor. Cuando Alena vio a Igor con el anillo, su corazón comenzó a latir con más fuerza. Sintió un profundo temblor y su cabeza estaba llena de pensamientos y emociones. Alena de repente sintió que su tristeza y dolor comenzaban a ser reemplazados por otros sentimientos que estaban surgiendo en su interior. Ella entendió que Igor no estaba tratando de reemplazar al novio fallecido, pero su propuesta le mostró cuán fuerte era y cuán listo estaba para cuidarla. Su corazón se llenó de calidez por esta persona que siempre estuvo ahí y la ayudó a superar las dificultades. Alena abrió su corazón y decidió confiar. Gracias por ver hasta el final. Si te gustó la historia, por favor apóyame con un pulgar hacia arriba. Es muy importante para mí. Gracias de antemano. Lo siento, pero no hay texto proporcionado para mejorar la gramática. Proporcione el texto que desea que revise.